Shalom, amados hermanos, bienvenidos a Soy Testigo, un espacio donde aprendemos a testificar de la Don Yeshua con nuestras obras en los mandamientos de la Torah de Adonai. Vamos a retomar este tiempo, ya que tuvimos un inconveniente con el video en Facebook. Ya retomamos y voy a saludar a los hermanos que están tanto viéndonos por Facebook como también los hermanos que nos ven por nuestro canal de YouTube. Somos el Cuerpo del Mesías. Vamos a hablar acerca de las ordenanzas sobre la servidumbre. En el episodio pasado estuvimos aprendiendo acerca de las 10 palabras de los 10 mandamientos, y Adonai, luego de hablarles las 10 palabras al pueblo de Israel, él pronuncia las siguientes palabras. Él les enseña acerca de la servidumbre. ¿Por qué él escoge este tema en primer lugar, ¿no? Como un primer estatuto, un primer juicio, luego de los 10 mandamientos? Es porque el pueblo de Israel, ellos venían de ser siervos en Mizraim, esclavos. Ellos habían sido oprimidos, torturados, afligidos en Egipto. Por eso Adonai, como él sabe que ellos pasaron toda esa tribulación, ¿sí? Y nuestros padres, al saber, al vivir todo eso, ahora ellos debían de obrar justamente en justicia. Como ellos iban a ser amos, debían de tener siervos con bondad, ¿sí? Siendo benevolentes hacia sus siervos. Por eso Elohim va a dar mandamientos justos, benevolentes, de un amo para con el siervo. Así que vamos a dar gracias a Adonai por este tiempo. Gracias, Padre, danos de tu entendimiento, de tu sabiduría, Padre, para aprender todas tus palabras, Padre, para ponerlas por obra cada día en nuestra vida. En el nombre de Don Yeshua. Amén y amén. Amén, hermanos. Shalom, hermanos. Shalom, Elisheva. Shalom, David. Shalom a todos los hermanos que están presentes en la transmisión. Primeramente, algo muy interesante que quiero tocar es acerca de la palabra siervo. En hebreo es la palabra obed. Obed significa siervo, viene del verbo abad, que significa servir, pero no solo significa servir, también significa trabajar, hacer una labor, una obra. Entonces, obed no solo significa siervo, sino también trabajador, obrero. Es interesante, ya que en español hay una diferencia entre siervo, es decir, esclavo, y trabajador, obrero, ¿sí? Pero en hebreo no hay esa diferencia, no existe. En hebreo el obed es tanto un siervo o esclavo como trabajador y obrero. Es el mismo término, el mismo significado, es decir, la base de esta raíz y la base de este significado es que el obed está siempre bajo el poder de un amo. Tanto un siervo como un trabajador, todos están bajo el poder de un amo. Nosotros como seres humanos estamos bajo el poder de Elohim, que es nuestro amo, por eso se le llama Adón. Adón significa amo, señor, dueño en hebreo. ¿Sí? Entonces, nosotros como seres humanos fuimos creados para servir. Y Yeshua dice, no se puede servir a dos señores, a dos amos. O servirás al mundo o servirás a Elohim. ¿Sí? Así dice la Don Yeshua, no se puede, porque si no vas a aborrecer a uno y vas a amar al otro, vas a honrar al uno y despreciar al otro. Entonces, ¿somos siervos de Elohim o siervos del mundo? O sea, de nuestras propias pasiones y deseos, siendo llevados por nuestro pecado, siendo esclavos del pecado. Por eso el Adón Yeshua es un amo benevolente y les va a enseñar a los hebreos, a nosotros que somos los hebreos, a nuestros padres y a nosotros, a ser nosotros benevolentes con cada uno de nuestros compañeros prójimos, amigos, hebreos. Amén. Vamos a comenzar. Shalom, Malena, ¿cómo estás? Bienvenida, hermana. Vamos a comenzar con estos primeros versículos. Adonai dice, y estas son las ordenanzas o juicios que pondrás delante de ellos. ¿Qué significa esto?
La palabra aquí clave es la palabra mishpat, lo que aquí vemos como ordenanzas o juicios, o sea, mishpatim, en plural. Mishpat, en plural mishpatim, tiene que ver con un juicio, con una sentencia de un juez. ¿Sí? Entonces, estas ordenanzas, que también se traduce de esta manera, son ordenanzas hechas en un juzgado en los cielos. ¿Sí? Son ordenanzas, son sentencias hechas por el juez en el gran trono de los cielos. ¿Sí? Por eso está esta palabra mishpat unida a todo lo que vamos a ver, porque Él es el juez. Amén. Vamos a continuar. Estas son las ordenanzas, o sea, los juicios, las sentencias que pondrás delante de ellos. Cuando compres un siervo ivri, es decir, hebreo, 6 años servirá, pero en el 7º año saldrá libre gratis. Si solo entró, solo saldrá. Si poseedor de mujer era él, o sea, si tenía esposa, saldrá su mujer con él. Si su amo le da mujer, y ella da a luz para él hijos o hijas, la mujer y sus niños serán de su amo, y él saldrá solo. Pero si ciertamente dice el siervo, amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre, lo presentará su amo a Elohim, o los jueces, vamos a ver esto a continuación, y lo acercará a la puerta o a la entrada de la puerta. ¿Por qué? Porque la puerta o la entrada de la puerta era el lugar donde se sentaban los jueces, era el lugar del juicio en Israel, y perforará a su amo su oreja con un punzón y le servirá para siempre. Así dice Éxodo 21, 1 al 6. Estas palabras son muy profundas, estas palabras son muy importantes de comprender. Primeramente, estas son ordenanzas, juicios establecidos por Elohim. O sea, esto es irrevocable para el pueblo de Israel. Nosotros vamos a aprender lo que dicen estas ordenanzas, tanto para el antiguo Israel, nuestras vidas, y de manera simbólica con el Adón Yeshua. Aquí dice, cuando se compraba un siervo hebreo, 6 años este siervo servía, y en el 7º saldría libre. Aquí tenemos 6 años de servidumbre y el 7º liberación. 6 años de servidumbre y el 7º de liberación. ¿No les parece esto tan profundo? En las escrituras, en el Tanaj, constantemente encontramos el número 7. Esta es una de las ocasiones. El Shabbat, el 7º día, los tiempos señalados son 7. El juramento, el Sheva en hebreo, es la misma palabra para 7. ¿Sí? Encontramos un ciclo de 7 años, que es llamado el año Shemitah, o caída de deudas y de descanso de la tierra. ¿Sí? Entonces, encontramos el número 7 constantemente, el número del juramento de Elohim. Así, de esta manera, ¿sí? En el año 7º se liberarían a los siervos de su servidumbre y serían libres, tal como Elohim nos promete a nosotros, ¿sí? Que en el 7º milenio el hombre será libre, redimido de la esclavitud, del pecado, ¿sí? De la esclavitud en que nosotros estamos. Estamos siendo nosotros transformados por el Adón Yeshua, pero el hombre en su naturaleza está inclinado hacia el mal, ¿sí? Entonces nosotros debemos de servir al Adón Yeshua, ¿sí? Esto es un aprendizaje constante que en el 7º milenio, o sea, en el día en que el Adón Yeshua venga a reinar sobre la tierra, Él nos redimirá por completo, ¿sí? De esta servidumbre, y tendremos descanso, reposo. Shabbat. Vemos aquí cómo se conecta todo, ¿no? El número 7 significa juramento, descanso, ¿sí? El pacto de Elohim. Entonces tenemos aquí algo muy interesante. Cuando el siervo tenía mujer y la había tenido desde antes de ser siervo, él podía salir en el 7º año con su mujer. Si tenía hijos, bueno, con sus hijos. Pero aquí hay algo muy interesante, porque el amo, cuando él le da mujer y ella da a luz para él hijos o hijas,
La mujer y los niños son del amo. ¿Por qué? Porque él está bajo el poder de su amo, él es posesión de un dueño, él es siervo. Por ende, su mujer y sus hijos son de su señor. Aquí hay un tema muy interesante, ya que si nosotros encontramos en las escrituras lo que dice aquí, vamos a entender una humildad, una humillación del siervo y un amor hacia su mujer y sus hijos y su amo. ¿Por qué? Porque el siervo, si dice, amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre, si dice eso, él prefiere su servidumbre al lado de su familia, ya que su amo es también su familia, porque los hebreos, los amos hebreos trataban como hijos a sus siervos. Así es Abraham con Eliezer, ¿sí? El único que heredaba todo era él, porque no había nacido Isaac aún, Isaac. Entonces, estoy hablando de personas justas, rectas. Obviamente siempre hay maldad aún en el pueblo de Israel, pero los verdaderos hebreos, ¿sí? Ellos trataban de manera bondadosa a sus siervos, como hijos, ¿sí? Y entonces él prefería, en vez de salir libre, quedar en su servidumbre, pero al lado de sus hijos, de su mujer, de sus seres amados. Esto primeramente es una acción de amor y de humildad y de benevolencia de este siervo. Adonai trata nuestras vidas muchas veces de esta manera, a no hacer lo que nosotros queremos, sino a ser humildes, sumisos delante de Él y estar juntos como pueblo, ¿sí? Esto es lo que Adonai nos enseña a estar juntos en servidumbre a Él. ¿Sí? Entonces dice que su amo lo presentaría a Elohim o los jueces. Aquí hay algo muy interesante también. ¿Por qué dice Elohim o los jueces? Bueno, en hebreo dice a Elohim, ¿sí? Así dice en hebreo, lo presentará a Elohim. Se traduce muchas veces como jueces. ¿Por qué se traduce como jueces? Bueno, los jueces eran llamados en el antiguo Israel como Elohim. ¿Por qué? Porque ellos eran representantes de Elohim en términos de juicio en Israel. Entonces, como se llevaba el juicio a ellos, era como si se llevara el juicio a Elohim, porque ellos eran representantes de Elohim, por eso se les llama Elohim a ellos. Y, o sea, digamos lo que después de todo se lleva el asunto a Elohim, ¿sí? Porque se está llevando a estos hombres que son representantes de Elohim, entonces se lleva a Elohim de todas maneras, porque Él es el que contesta a través de los jueces, Él es el que juzga a través de estos jueces rectos, ¿sí? Entonces Él perforaría su oreja con un punzón y Él le serviría para siempre, ¿sí? Entonces tenemos aquí los 6 años de servidumbre y el 7º año de liberación. Este es un tipo de redención. La servidumbre está unida, conectada con el término de redención en hebreo. En hebreo se pronuncia Goal, redención, y el redentor era el Goel, es el Goel, Yeshua, nuestro redentor, ¿no? Pero en hebreo el término de redención es muy importante, y la esclavitud, la servidumbre está unida a la redención, porque ¿quién iba a comprar un siervo de su mismo pueblo, hebreo? ¿Y por qué ese siervo se vendía a sí mismo? Aquí hay algo que nosotros no lo podemos ver, pero que en la Torá, en Levítico 25, 39 al 49, nos va a decir. Vamos a leer Levítico 25, 39 al 43. Dice así: y cuando empobrezca o esté bajo tu hermano, o sea, tu hermano hebreo que está contigo, y se vende a ti, no pondrás trabajo en él, trabajo de esclavo. Aquí hay una diferencia interesante entre tener un siervo y ponerle trabajo de esclavo. Vamos a seguir leyendo.
como asalariado, como residente, estará contigo. Hasta el año del Yobel, del jubileo, trabajará contigo. Y saldrá de contigo, él y sus hijos con él, y regresará a su familia, y a la propiedad de sus padres volverá. Porque mis siervos son ellos, los cuales saqué de la tierra de Mizraim, no serán vendidos en venta de esclavos. No oprimirás en él, o no lo subyugarás con crueldad, mas tendrás temor de tu Elohim. Así dice Elohim. Aquí tenemos un caso en que un hermano hebreo cae en pobreza y él se vende como siervo, ¿sí? Y lo compra un hermano hebreo, ¿sí? Él lo debe tratar como un asalariado, un residente que esté con él. Más bien lo debe tratar como si fuera un hijo de la casa, como si fuera de la familia. No pondría trabajo de fuerza, de subyugación sobre él. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él es su hermano, porque él es del pueblo hebreo. Él no puede tratarlo con crueldad. No lo oprimirás con crueldad, dice aquí en la Torá. Entonces, esto es una redención. Aquí está sucediendo una redención, aunque no se use el término redención. Pensemos un poco. Esta persona quedó pobre, es un siervo ahora, pero un hombre decide comprarlo. ¿Para qué? Para redimirlo, para que luego en el año del jubileo salga libre y vuelva a su casa, a su familia. Y el que se apresura a comprarlo es un hombre justo, recto, antes de que un hombre malvado lo compre. Entonces él lo trata como su amigo, como su familia, como su hermano hebreo, como un hijo de la casa. Esto no es redención, obviamente que es redención. ¿Sí? Todo esto lo podemos ver en el Adón Yeshua, con su obra benevolente hacia nosotros, porque Él no pone trabajo de crueldad sobre nosotros. Nosotros fuimos pobres y nos vendimos a un Señor, pero Él nos compró con redención y ahora le servimos en su casa. Esto es lo que sucede con nosotros como siervos del Adón Yeshua. ¿Sí? Vamos a seguir leyendo. Y tu siervo y tu sierva que puedes tener para ti de las naciones que los rodean, de ellos podrán comprar siervo y sierva. Y también de los hijos de los residentes, los extranjeros que están con ustedes, de ellos pueden comprar, y de sus familias que están con ustedes, que hayan sido engendradas en tierra de ustedes. Pueden ser para ustedes por propiedad, y los podrán dejar en herencia a sus hijos después de ustedes. O sea, los hijos de los amos heredarán los siervos. Por herencia como propiedad, para siempre de ellos se podrán servir. Pero con respecto a sus hermanos, los hijos de Israel, un hombre de su hermano no oprimirá en él o no lo subyugará con crueldad. Aquí hay una diferencia entre la redención que acabamos de ver, ¿sí? O sea, cuando se compraba un hebreo porque empobrecía, y un mercado de siervos, de esclavos. Es una diferencia abismal, porque este hebreo que empobrecía no había sido vendido a un mercado de siervos, porque Elohim prohíbe rotundamente un mercado de esclavos en Israel. ¿Sí? Entonces, Elohim dice que solamente se podían comprar siervos que sean extranjeros o hijos de extranjeros que estén en Israel. Solamente de estos se podían servir como siervos, ¿sí? Comprados de un mercado de siervos, ¿sí? Y serían para siempre siervos. En cambio, los siervos hebreos nunca son para siempre. Siempre ellos vuelven en el jubileo a tener libertad. ¿Sí? Entonces, esto es muy importante. Y como vimos aquí, cada 7 años se debía de liberar al siervo. ¿Sí? Entonces, Adonai dice que siempre los hebreos deben tener libertad, porque son sus siervos, y no de ese hombre que está ahí, sino de Adonai.
¿sí? Entonces Adonai nos exhorta primeramente a ser compasivos, porque ¿cómo nosotros podemos llevar a cabo esta Torah? Ustedes me pueden decir, ahora no existen los siervos, los esclavos. Nosotros debemos de ser bondadosos, y si una persona trabaja en tu casa, ya sea para limpieza o para cuidado de niños o adultos mayores, a esta persona se le debe dar su salario, tratársela con respeto. Y esto no son solo valores, porque mucha gente se confunde, muchos se confunden, porque esto es Torah, y asocian la Torah solamente a los sacrificios, al santuario, a las leyes y leyes y leyes. Pero ¿de qué hablan estas leyes? Mejor dicho, estas instrucciones de nuestra vida diaria, de cotidiana, de cómo vivirla. Por ello, nosotros, hermanos, debemos de vivir la Torah. Por eso estamos aquí, en Soy Testigo, para que juntos podamos aprender a cómo poner por obra los mandamientos de Adonai. Porque todos los podemos poner por obra en nuestras vidas, ya sea de una manera u otra, pero siempre con la Gesed y la Emet de Adonai, porque dice que la base de la Torah es la Gesed y la Emet. Esos son los fundamentos. Por eso Él nos exhorta a ser bondadosos. En cuanto a la compra de esclavos, Adonai no permite que haya compra y venta de esclavos hebreos, como ya lo dije, sino que si la hay, deben ser siervos extranjeros o hijos de extranjeros. ¿Sí? Entonces, aquí vemos algo muy profundo. Vamos a seguir leyendo, porque Adonai va a tocar el tema de la redención. Vamos a ver. Y cuando alcance la mano, es decir, cuando aumenten los bienes del extranjero y del residente que están contigo, y empobrece tu hermano que está con él, y se vende al extranjero que reside contigo, o sea, el extranjero lo compra antes que un hebreo, o se vende a los descendientes, es decir, literalmente a la raíz de la familia del extranjero, después de ser vendido, redención hay para él, hay aún una redención. Uno de sus hermanos podrá redimirlo, ya sea su tío o el hijo de su tío, su primo, podrán redimirlo. O de un pariente de su carne, de su familia, podrá redimirlo. O si él alcanza su mano, se podrá redimir a sí mismo. Cuando un hebreo caía en las manos de un extranjero, había redención para él, de sus familiares. Ellos podían comprar su servidumbre y nuevamente ser libre. O él mismo, si tenía dinero, podía comprar su libertad. ¿Sí? Algo que era difícil, ya que él había caído como esclavo por no tener dinero, ¿no? Era algo muy difícil. Pero él confiaba en un pariente más cercano de él. El pariente más cercano era su redentor. Por eso el Adón Yeshua es el pariente más cercano. Él se hizo como hijo de hombre para redimirnos. Nosotros éramos esclavos del pecado, ahora somos siervos de él. Él pagó, tornó nuestra maldición en bendición. La deuda de las maldiciones de la Torah que había sobre nosotros por la desobediencia, él las pagó en muerte, porque era así. La desobediencia es muerte, la paga del pecado es muerte, por eso la deuda era la muerte, por eso Él lo pagó con su muerte y nos compró, nos dio libertad, pero con su servicio. Somos siervos de Él y a su vez somos libres del pecado. ¿Sí? Esta es la transformación que poco a poco nosotros vamos teniendo en el Adón Yeshua. Amén. Entonces, aquí tenemos en la Torah lo que habla del Adón Yeshua, porque dice que toda la Torah habla de él. ¿Sí? Entonces, todo esto habla del Adón Yeshua. Ahora, estuvimos hablando acerca de siervos varones. Ahora vamos a tocar el tema de las siervas, mujeres. ¿Hay alguna diferencia? ¿Es lo mismo? Vamos a ver qué pasa. ¿Qué dice la Torá? Y cuando venda un hombre a su hija por sierva, no saldrá ella como salen los siervos. Si es mala en los ojos de su amo, quien para sí la había designado, él la dejará ser redimida.
a un pueblo extranjero no tendrá poder para venderla o por engañarla. Y si para su hijo la designa, conforme a la ordenanza de las hijas hará para ella. Si otra mujer toma para sí, su comida, su ropa y su cohabitación no disminuirá. Y si estas tres cosas no hace por ella, ella saldrá gratis sin pagar dinero. Aquí tenemos una Torá acerca de una sierva mujer que es tomada como una esposa. Aquí tenemos una sierva mujer que es tomada como esposa. No es una sierva cualquiera. Vemos aquí que habla de comida, de ropa y de cohabitación. También habla de que si es para su hijo que se la designa, debe de ser tratada como una hija. ¿Por qué? Porque así es, ¿no? La sierva pasa a ser esposa de su hijo, es como una hija para él. Pero si otra mujer toma para sí, no deben disminuir tres cosas: comida, ropa y cohabitación. Si falta una de estas tres, ella tiene el derecho de salir gratis sin pagar dinero y no esperar los 7 años. ¿Sí? Pero vamos al principio. Dice, cuando venda un hombre a su hija por sierva, esto es totalmente cruel. Como un padre va a vender a su hija como sierva, como esclava. A menos que sea porque él tiene una deuda, porque tiene servidumbre y no tiene otra opción. Esto es una crueldad. Como un hombre que tiene la posibilidad de criar a su hija, la vende como esclava. Y más, la compran para ser esposa, la designan para eso, ese hombre la compra para que sea su mujer, pero la engaña. Adonai dice que no puede venderla a un pueblo extranjero. ¿Por qué? Porque ella ya fue comprada. Ella ya no es sierva. Ya no es, una mujer esclava, sino que ya es una esposa. ¿Sí? Entonces ya fue comprada, ya fue redimida. ¿Cómo va a ser esta crueldad con ella de llevarla a un pueblo extranjero? A su vez, ella, como ya fue redimida, ¿sí? Cuando uno ya es comprado, redimido de la esclavitud, Adonai no permite que vuelva a ella, ¿sí? O sea, no permite que vuelva a la esclavitud. Esta persona es libre. Por eso dice, si no hace estas tres cosas, ella saldrá gratis sin pagar dinero. Ella es libre. Ella ya no es más sierva porque ya fue comprada, ya fue redimida. Nosotros como redimidos por el Adón Yeshua no podemos caer más en la esclavitud. Adonai no permite eso. Para Adonai eso es una cosa terrible. ¿Sí? Esto es una cosa terrible, una abominación para Adonai, que un hombre que fue comprado en redención vuelva a la esclavitud. Esto es abominación para Adonai. Entonces, como ella ya es libre y como no se le respeta la comida, la ropa y la cohabitación, puede salir gratis y es libre sin pagar dinero, sin esperar los 7 años. Por eso dice, no saldrá ella como salen los siervos. Ella puede salir sin esperar a los 7 años. ¿Sí? Porque este es un tipo diferente de sierva. ¿Sí? Pero si se le respeta, ella permanece en esta casa, porque ella es parte de la casa. No, es libre, ella está en la casa. Entonces, vemos aquí cómo Adonai da un ejemplo acerca de una mujer que es vendida como sierva, pero redimida como esposa. Vamos a ir ahora a Deuteronomio 15, 12 al 18, donde vamos a ver a otro tipo de sierva, una sierva común. Dice, cuando sea vendido a ti un hermano tuyo, hebreo o hebrea, ahora dice el término hebrea también,
y te sirve 6 años, en el séptimo saldrá libre de contigo, así dice, lo enviarás libre de contigo. Y cuando lo envíes libre de contigo, no lo enviarás vacío. Esto se añade en Deuteronomio. Otorgándole otorgarás a él de tu rebaño, de tu trilla y de tu lagar. El verbo otorgar en hebreo aquí también puede significar adornar con un collar, o sea, con recompensas, con retribuciones, con pago de todo su servicio, de su rebaño, de su trilla y de su lagar. Lo que te bendijo Jehová tu Elohim darás a él, y recordarás que esclavos fuiste en la tierra de Misraim, y te redimió Jehová tu Elohim. Por eso yo te ordeno esta cosa hoy, y sucederá que cuando él te diga, no saldré de contigo, porque te ama y a tu casa, pues le es bueno contigo, y tomarás un punzón y lo pondrás en su oreja y en la puerta, será para ti siervo siempre. Y también a tu sierva harás así. A la sierva que no fue tomada como esposa, sino que es una sierva común de la casa. No será duro en tus ojos cuando tú lo envíes libre de contigo, porque doble salario de asalariado te ha servido 6 años, y te bendecirá Jehová tu Elohim en todo lo que harás. Aquí Adonai dice que hay un pago para los siervos en el séptimo año, cuando ellos salen libres, hay un pago para ellos, hay una retribución, y es doblemente. De todas las riquezas que tiene el amo, se le da al siervo por su trabajo. Y esto es una ordenanza de Elohim. Si esto es una ordenanza de Elohim, una ordenanza de justicia hacia este siervo que ha trabajado, que ha amado, que ha sido obediente, no se va a ir con las manos vacías. Así es Adonai. Nosotros le servimos estos 6 años. O sea, el hombre servirá a Elohim por siempre, pero 6 milenios el hombre le sirve a Elohim, 6 milenios, pero en el séptimo milenio Elohim reinará en la tierra, Él nos redimirá por completo, es decir, Él nos retribuirá, Él nos pagará el servicio que le hicimos en esta vida, en estos 6 milenios. Adonai retribuirá al hombre el trabajo de los 6 años. Él guarda su Torá. Así como a este siervo se le retribuye los 6 años de trabajo, Adonai lo hará así con sus siervos rectos. Y en el séptimo milenio Él dará la recompensa. Y Yeshua no habla siempre de una recompensa en la Torá, en el Brit Hadashah, perdón. Él no habla siempre de una recompensa. Vuestro Padre que está en los cielos les recompensará, les retribuirá. Pero de cierto les digo que para ellos ya hay una recompensa, dice Yeshua, para los malvados, porque ellos también, por su servicio al pecado, habrá una recompensa, pero del pecado. Pero como nosotros no le servimos al pecado, sino que le servimos al Adón Yeshua, aunque tenemos la mala inclinación al pecado, pero no dejamos que se señoree sobre nosotros, así como Elohim le dice a Caín que no se enseñoree el pecado sobre ti, sino que tú te enseñorees sobre él, porque hacia ti es su deseo, dice Elohim. Nosotros no nos dejamos enseñorear por el pecado, sino que nosotros enseñoreamos al pecado y somos siervos del Adón Yeshua. Por eso retribuirá todo el servicio que como obedientes siervos de su Torá nosotros llevamos en esta vida. Esa es la recompensa de la vida eterna, de la vida para siempre en el Adón Yeshua. Aquí lo vemos en la Torá. Otorgando le otorgarás, 2 veces el mismo verbo. Esto aparece en la Torá muchas veces. Cuando se repite el verbo en hebreo, es un término muy usado, muy utilizado, es una práctica literaria. Otorgando le otorgarás, dice, es decir, ciertamente le otorgarás. O sea, no hay otra opción. Así como dice, ciertamente vivirás, ciertamente morirás, ciertamente se le dará. Bueno, en hebreo, cuando tú lees en tu Biblia ciertamente, en hebreo dice 2 veces el verbo, solamente que no se traduce literalmente. ¿Sí?
Pero aquí, cuando tú lo traduces literalmente, aunque el español no funciona así, vemos aquí en hebreo cómo llegamos a esta profundidad, ¿no? Cómo llegamos a este significado. Porque aquí hay dos veces el mismo verbo, es decir, esto sucederá porque sucederá. Y es doblemente lo que se le otorga, lo que se le adorna como collar. Ese adorno, ese ornamento hacia el siervo por su obediencia. Amén. Por eso Adonai es justo, es benevolente con sus siervos. Amén. Entonces, ¿qué hemos aprendido hoy? Hemos aprendido que primeramente Elohim es benevolente, Elohim les enseña a los hebreos, a nosotros, su pueblo, a cómo ser benevolentes como Él y no ser como los egipcios, que son atosigadores, que son oprimentes, que son afligentes. El mundo es Egipto, por eso el mundo subyuga. El mundo subyuga. ¿Sí? Entonces, nosotros no debemos de ser como el mundo, como Egipto, sino que Elohim nos ordena ser benevolentes. ¿Sí? Tanto con la persona que trabaja en tu casa, como con cualquiera de los que te encuentres. Más si es un hermano hebreo, ya que como hemos aprendido en la Torá, y como vamos a seguir aprendiendo, el hermano hebreo es primero. En la Torá el prójimo no es cualquiera, sino que es el hermano hebreo, eso es el prójimo. No es como nos han enseñado que el prójimo es todo el mundo, no. En la Torá el prójimo es el compañero de pueblo. Eso no quiere decir que debemos de despreciar a las de las naciones. No, el Adón Yeshua nos enseña a amar a todos, pero hay prioridades, ¿no? En la Torah hay prioridades, en el Adón Yeshua hay prioridades, en nuestra casa hay prioridades, con Elohim hay un orden, ¿no? Entonces Elohim nos enseña a ser benevolentes, primero con nuestros hermanos hebreos y luego con las demás personas. Vamos a dar gracias a Adonai por todo lo que nos ha enseñado. Y que no solo lo veamos como una buena acción o los valores que nos enseñaron, sino como la Torá. Porque esto es Torá. Y esto es obedecer un mandamiento o desobedecerlo. Porque la Torá no es solo decir, yo guardo los mandamientos y creo en el Adón Yeshua y digo, Adonai, Jehová, Yeshua, guardo el Shabbat. Eso no es la Torá solamente, sino que la Torá es todo lo que vemos aquí en los mandamientos, nuestras acciones. Eso es la Torá. Gracias te damos, Padre, porque tú nos enseñas a testificar tu palabra, Padre. Gracias porque tú nos repites una y otra vez como a hijos, nos afilas en tu palabra para ser siervos justos y rectos delante de ti. Que seamos completos en nuestras obras conforme a tu mandamiento, a tu Torá. Gracias por darnos tus mishpatim, tus juicios, tus ordenanzas como pueblo de Israel. En el nombre de Adón Yeshua. Amén. Amén. Amén, hermanos. Adonai los bendiga y los guarde. Recuerden, testifiquemos a Adón Yeshua en nuestras vidas con nuestras obras. Shalom.